Bueno, de este tema, de cómo se va conformando el equipo de Evelyn Matei y otros asuntos, conversamos con el diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, que está junto a nosotros aquí en el estudio. ¿Cómo está, diputado? Hola, Sebastián, buenos días. Contento de ver a Diego Paulsen ahí en la actividad, ¿Sí? para serle franco. ¿Por qué? Sí, porque, a ver, primero que todo, obviamente, yo creo que necesitábamos una persona que tenga bagaje político, pero al mismo tiempo que tenga capacidad de gestionar, de motivar equipo, y yo creo que en eso Diego ha hecho una trayectoria bien interesante. Él fue ¿Usted lo conoce bien? Él fue presidente de la Cámara, en minoría. ¿Y por qué lo resalto? Porque eso requiere capacidad de administrar transversalidad, de administrar equipo, y que me tocó conocerlo personalmente cuando lo gestionó. Yo creo que él va a ser una persona que le va a ingresar mucha fuerza al comando, mucha energía, y obviamente estamos todos muy contentos de su designación. ¿Cuál es el principal desafío que tiene Diego Paulsen desde el punto de vista de cómo está trabajando el equipo de campaña de Evelyn Matei? Un asunto que ha sido bien criticado y cuestionado en las últimas semanas. Mira, yo conversaba ayer con él y tengo la sensación de que él se da cuenta que su tarea es amplificar algo que ya, a ver, yo entiendo el nerviosismo por lo que han sido las últimas semanas, pero Evelyn Matei nunca ha dejado de encabezar la tabla. Y eso es bien importante decirlo. En las encuestas, dice. Exactamente. O sea, si esto fuera un campeonato, ella encabeza la tabla hace 2 años. Entonces, lo que tiene que hacer, en mi opinión, Diego, es, a partir de ese trabajo que se ha hecho, que ha logrado perfilar a la única candidata que es capaz de construir mayoría, porque digamos las cosas como son, la única que es capaz de construir una mayoría para ganar e impedir un segundo gobierno a la izquierda, es Evelyn Matei. Es básicamente a partir de ese trabajo, me parece a mí, articular de Arica Magallanes lo que es la fuerza de Evelyn Matei, y a partir de ahí construir un trabajo territorial que proyecta a nuestra candidata hacia la primera vuelta. Ese es el trabajo que tiene que hacer y estoy seguro que lo va a hacer muy bien. Desde el punto de vista de la interna, Diego Paulsen ¿tiene, cree usted, la ascendencia, digamos, para liderar este equipo, considerando que hay hartas personas que están trabajando junto a Evelyn Matei en asuntos programáticos y otros de campaña, ya de territorio me refiero? Mire, la experiencia que tengo yo trabajando con Diego Paulsen cuando fue presidente de la Cámara era que él tenía esta capacidad de mantener muy afiatado a las personas de nuestra coalición, pero al mismo tiempo mantener un diálogo político muy fluido con personas de distintas miradas. Entonces, los comandos, especialmente cuando usted tiene un comando mayoritario, porque esto es bien importante que la gente ojalá en su casa lo entienda, el comando de Evelyn Matei busca concitar mayorías. Eso obliga a convocar gente de miradas distintas y por lo tanto tú necesitas una persona a la cabeza que sea lo suficientemente claro para marcar un horizonte, pero al mismo tiempo lo suficientemente acogedor para ser parte de esas mayorías. En eso nosotros tenemos un desafío distinto a lo que yo he denominado las derechas con vocación de oposición, que son ciertas derechas, muy legítimas por supuesto, pero que su aspiración es a constituir una minoría influyente, que es un desafío totalmente distinto a cuando usted quiere gobernar el país. Lo hizo por republicano, nacional libertario. Claro, o sea, esos son proyectos muy legítimos que yo creo que tienen mucho valor, pero al mismo tiempo hay que reconocer que el desafío es distinto. Y por lo tanto yo no tengo ninguna duda que el exdiputado Paulsen así lo entiende y va a amplificar el trabajo. Y fíjese que va a pasar una cosa interesante, porque yo creo que la tensión política razonablemente ha estado puesta en la candidatura que va ganando. Pero con esto yo estoy seguro que esto va a tomar su cauce, va a empezar un plan de trabajo bien construido y por lo tanto la tensión política se va a trasladar al oficialismo, donde lo que vemos es a la ex ministra del Interior desesperada por decir que no es de continuidad, una cosa bien curiosa. A la presidenta del Partido Socialista, que además de que pelea por no ser la continuidad, ayer tuvo que bajar la foto de Michelle Bachelet porque básicamente no logra concitar ese apoyo. Y por lo tanto el socialismo democrático, Sebastián, en una frase, está en un dilema muy complejo, porque por ir divididos pueden terminar por segunda vez de vagón de cola con la izquierda radical. Y eso, acuérdese de mí, al que va a beneficiar es Alberto Undurraga. Porque si Alberto Undurraga... Que va a primaria, o que no va a primaria, mire, perdón, porque si Alberto Undurraga se mantiene, y yo le sugiero que se mantenga, y llega a primera vuelta, termina siendo el candidato del oficialismo Janet Jara o Gonzalo Vinter, acuérdese de mí, van a haber varios socialistas y varios PPD que se van a sentir más cómodos con Alberto Undurraga que con la Janet Jara. Oiga, de todas maneras, diputado, esta semana ha estado marcada por la decisión de Chile Vamos y de Evelyn Matei, pareciera en particular, de no ir a una primaria. Después de semanas en las que hubo varios errores no forzados también. Usted el fin de semana en Mesa Central, ahí en Canal 13, fue bien crítico sobre lo que había ocurrido. ¿Eso se acaba, ese nivel de desorden que se proyectaba y la improvisación, se acaba con la llegada de Paulsen? Yo creo que sí. Yo creo que comienza una nueva etapa en la campaña, una campaña que ahora va a tender a amplificar lo bueno, ordenar aquellas cosas que había que ordenar y poner el foco donde tiene que estar, que es demostrar que Chile Vamos tiene la mayor presencia territorial en Chile, no por nada ganamos las elecciones municipales. Tenemos un programa que se ha venido aceitando con varios meses, a la cabeza con Juan Luis Osa, a quien aprovecho de agradecer todo el trabajo que ha hecho, y además porque tenemos el chasis político que permite construir una mayoría.
Y eso se tiene que notar. Nosotros aspirábamos a tener una primaria única de oposición. Yo creo que en su casa, me imagino, ya se habrán formado una opinión clara de que el Partido Libertario y el Partido Republicano no quisieron construir efectivamente una primaria única de oposición. Chile Vamos no fue capaz de convencerlo. Pero es que a ver si al final, como nosotros... Necesitan dos para el tango. ¿Sabes lo que pasa, Sebastián? Nadie está obligado a lo imposible. Y yo tengo la sensación de que la imposibilidad se nos produjo porque el proyecto político de Johannes Kaiser y de José Antonio Kast es un proyecto político con vocación de oposición. O sea, se sienten cómodos siendo oposición y constituyendo desde ahí su núcleo de influencia. Nosotros quizás no lo vimos tan nítidamente eso y por lo tanto siempre abogamos por una primaria única de oposición. Pero bueno, ese capítulo ya está atrás, ahora vamos a llegar a primera vuelta, vamos a construir una campaña que va a ganar, y va a ganar, ojo, porque Evelyn Matei es la única que permite impedir un segundo gobierno al modo Boric, que creo que le haría muy mal a Chile. Competencia total entonces con republicanos y... No, a ver, lo que pasa es que nosotros insistimos incansablemente en construir una cosa cooperativa. Yo de hecho dije el fin de semana que estaba disponible a poner a disposición cupos por omisión, pero la verdad es que no obtuvimos buena respuesta, si esa es la verdad para que la gente en su casa lo sepa. ¿Nunca vio alguna señal de parte de esos partidos de llegar a algún acuerdo? Mire, vi una pequeña luz de esperanza en una entrevista que dio Sebastián Figueroa en La Segunda, donde él dice que está dispuesto... Sebastián Figueroa? Sebastián Figueroa es uno de los negociadores de republicanos para el tema parlamentario, a quien conozco de cerca. Y él dijo en La Segunda que ellos estaban disponibles a cupos por omisión. Pasó muy colado, pero yo dije, aquí está. Aquí hay una posibilidad real de hacer algo valioso. Pero pareciera ser que el ímpetu interno pudo más. ¿Y de qué forma cree usted que eso perjudica las opciones de Evelyn Matei hacia la primera vuelta, diputado? El hecho de estar en una carrera larga, sin primarias de por medio, ¿cómo cree que se tiene que subsanar ese problema? Con un tremendo despliegue territorial. Yo creo que Evelyn Matei tiene claro que lo que tiene que hacer ahora es recorrer el país y a partir de ahí ir todas las semanas mostrándole a los chilenos una sinopsis del cambio de rumbo que tenemos que construir. Chile está en una crisis muy profunda. Piense usted que ayer el ministro de Hacienda, que era como una especie de, digamos, bien aspectado, cualquiera fuera del gobierno, vuelve a reprobar en una instancia que tiene que ver con, digamos, dar muestras de estabilidad en el gasto, en fin. Y por lo tanto vamos a tener que asumir un país con una crisis importante, pero revertible en la medida en que usted tiene a alguien bien aspectado en la cabeza. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Ir mostrándole a los chilenos todas las semanas qué es lo que vamos a hacer. Y yo tengo una tesis personal. Yo creo que este gobierno, en lo que queda de su gobierno, como que se resignó a navegar. Y por lo tanto nosotros no podemos permitir eso. El país no se puede permitir 8 o 9 meses de inmovilismo porque el presidente Boric como que ya tiró la esponja. Entonces lo que vamos a tener que hacer es, junto con mostrarle a los chilenos qué haríamos cuando fuéramos gobierno, empezar desde ya a ingresar los proyectos de ley, los cambios administrativos que haya que hacer. ¿Desde ahora empezar a ingresar proyectos? Desde ya. Yo eso he planteado porque... Por iniciativas parlamentarias. Exactamente. O sea, aprovechar las bancadas parlamentarias de Chile Vamos para empezar desde ya a ingresar lo que debiésemos ingresar desde marzo del 2026, empezar a hacerlo desde ya. Porque el tener control de las dos cámaras en la mesa directiva les favorece, me imagino. Y no solo eso, sino que además yo creo que tenemos un espacio de buenas mayorías en el Congreso para hacerlo. Obviamente no somos mayoría en la Cámara, eso es importante que la gente lo sepa. En el Senado tenemos una posición mejor, pero hay que empezar desde ya. Entonces mi apuesta es recorrer el país, mostrar todas las semanas una sinopsis del cambio de rumbo y en tercer lugar empezar desde ya a construir ese cambio desde el Congreso. Diputado, y en ese objetivo, en ese despliegue territorial, con las propuestas que tienen que empezar a salir sobre la mesa de parte de Evelyn Matei y de su equipo de trabajo, ¿debe tratar de diferenciarse del Partido Republicano, de Kast, de Kaiser, o debe tratar de competir por ese mismo electorado? Porque uno tiene la impresión a veces de que hay un intento por demostrar quién es el más duro, quién es el más radical en las propuestas, construir la cárcel en medio del desierto, las definiciones sobre lo que ocurrió en dictadura. Pareciera que ese es el esfuerzo. Mire, se hace muy difícil ser una oposición contributiva con un gobierno tan malo. Le soy súper franco. O sea, pero le está echando la no, es que quiero explicarle por qué. Porque en el fondo, ¿qué es lo que siente la gente? Que uno tiene que ser una oposición muy dura. Y efectivamente empieza una competencia por quién es más duro. Pero eso especialmente viene dado porque este es un gobierno en el cual, yo le confieso, nunca he visto tal nivel de inoperancia. Entonces, cuando uno quiere aparecer construyendo agendas comunes en seguridad, en productividad, la gente te dice, ¿pero por qué? Si esta gente no es capaz de hacer un contrato para vender un bien raíz, ¿se fija? Entonces, en ese contexto nosotros tenemos que ser muy eficaces en la fiscalización, pero paralelamente muy proactivos en las soluciones de los chilenos. Los chilenos no resisten
8 meses de inmovilismo como lo que nos quieren instalar desde el oficialismo, y por lo tanto nosotros, a pesar muchas veces del gobierno, tenemos que empezar a hacer cosas que son fundamentales. A ver, le doy un ejemplo. Yo que estoy en la Comisión de Crimen Organizado, ahí vemos que lo que hay que hacer, por ejemplo, en materia portuaria, para el control de la droga sintética que está ingresando y saliendo por nuestros puertos, clama gestión policial, clama conducción, y yo no veo que pase nada. Todos somos conscientes del diagnóstico y no pasa nada. Entonces, ¿qué hemos dicho nosotros? Hay que desde ya nosotros, desde la oposición, empezar a activar ese tipo de cosas. Pero siguiendo esa lógica, entonces va a ser una competencia por quién es más duro, entre Matei, Kast y Kaiser. Yo le diría que quién es más eficaz en la oposición y quién es más proactivo en la solución. Esos son los dos frentes. Quién es más eficaz al momento de efectivamente fiscalizar al gobierno. A este gobierno, Sebastián, le hace bien que lo fiscalicen. Mire lo que le estoy diciendo. Bueno, aparte de la tarea de los diputados, además. Y le soy franco, al gobierno le hace bien porque si no entra como en una especie de aletargamiento. Y por otro lado, nosotros tenemos que ser muy proactivos en las soluciones. Los chilenos ya se han dado cuenta que las grandes propuestas grandilocuentes muchas veces no logran resolver los problemas, y en eso Chile Vamos tiene una experiencia acumulada para ser eficaz en la fiscalización y al mismo tiempo proactivo en la solución. Diputado, esta semana en Tolerancia Cero, la candidata Carolina Toá planteaba que aquí había un tsunami ultraconservador a propósito del auge de Kast y de Kaiser. Lo veía con mucha preocupación desde su posición política, por supuesto. Primero, ¿usted coincide en que existe tal tsunami conservador? Mire, yo le recordaría a Carolina Toá que ella, como vocera del apruebo, que básicamente fue vocera de eliminar el... Que le voy a explicar por qué esto es importante. No fue vocera oficialmente, pero defendía la propuesta. Le faltó ponerse el jockey nomás, ya. Entonces, a ver, defender la eliminación del Senado, defender la plurinacionalidad, defender el pluralismo jurídico, trae un péndulo, pues. Los chilenos vieron que aquello que Chile había avanzado durante 30 años se podía retroceder. Entonces, obviamente, ellos son responsables que hoy día mucha gente vea en su desesperación que opciones que son, pongámosle, más ortodoxas o más extremas, si usted quiere, aparecen como una alternativa. Entonces, ya, pero le da el punto, entonces. No, ¿Hay un tsunami ultraconservador? No, yo creo que no hay ni un tsunami de nada. Lo que hay es gente desesperada porque convive todos los días con el crimen organizado en sus barrios, está desesperada porque este gobierno es campeón para los diagnósticos pero no resuelve nada, piensa que se cumplieron 2 años de calles sin violencia. Y alguien en su casa cree que hemos avanzado en que las calles tengan menos violencia. Yo le puse calles sin clemencia, porque ya a estas alturas, francamente, la gente no puede salir después de las 6 de la tarde. Entonces, ¿qué es lo que empieza a suceder en esa desesperación, en esa angustia? Bueno, obviamente la gente empieza a mirar algunas alternativas que en circunstancias más ordinarias, más normales, no serían... Y ella lo reconocía, de hecho, decía, claro, viene un proceso de vitrineo de alguna forma, de buscar otra propuesta y otros puntos de vista. Ahora, a mí me llama mucho la atención, para serle franco, ella como diagnóstico de lo que ella dijo de hacer, porque a ver, es como curiosa que ella ahora se erija como analista externa de una obra de la cual ella fue artista principal. Pues entonces, yo en eso le pediría a la exministra, y lo reitero, exministra del Interior, un poquito más de autocrítica. Ya, ahora, la pregunta es si es que a propósito de ese péndulo que giró después del plebiscito, Evelyn Matei y Chile Vamos en particular deben actuar como un dique de contención, porque lo que le plantea Toá a Matei es que le está abriendo la puerta precisamente a ese tsunami contra la conservación. Mire, si uno mira, y muy cortito, la evolución del país. El 2019 pensaba Chile que el futuro del país se podía poner en manos de personas con el mayor de los respetos como el pelao Bade. Eso afortunadamente fracasó. Eso nos llevó a una segunda vuelta entre José Antonio Kast y Gabriel Boric, donde José Antonio Kast pierde con el probablemente peor candidato a la izquierda desde el retorno a la democracia. Eso nos lleva a un gobierno de Boric, todo lo que conocimos, y vino el segundo proceso constitucional. Ahí, por decirlo así, el mundo de Kast lidera ese proceso y también pierde. ¿Cuál es la conclusión que tiene Chile hoy día? Que cuando usted se va por los extremos, pierde el país. Y por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que hacer, en mi modesta opinión, Evelyn Matei? Demostrar que se puede ser consistente en los planteamientos, pero moderado en los procesos. Uno puede ser al mismo tiempo muy claro en ciertas posiciones, pero entender que los países no se construyen desde la polarización y la grandilocuencia. Y diferenciarse entonces de Kast y Kaiser. Sino que se construyen desde la capacidad de construir políticas de Estado. Mire, yo le voy a decir algo que le va a sonar un poquito polémico, pero el crimen organizado es poliamoroso. ¿A qué se refiere? A que le gustan todos los sectores políticos mientras les dejen lucrar a costa de la tranquilidad de la gente. Por lo tanto, eso se enfrenta con capacidad de construir políticas de Estado. Y las políticas de Estado se construyen, auditores en su casa, con acuerdos amplios. Y en eso Evelyn Matei, permítanme decirle, tiene un doctorado indiscutible en su capacidad. Diputado Chalper, gracias por haber venido a CNN Chile. Gracias a ustedes, que les vaya muy bien.